¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a presentar una clase continuando con los temas de ATLS para el examen nacional. Vamos a tener una mini clase por parte del curso Medicard de trauma abdominal, basándonos en el ATLS para el ENARM. Vamos a iniciar con una serie de casos clínicos, con preguntas que año con año son recurrentes en el examen nacional y posteriormente, como ya lo saben, una breve explicación del por qué. Iniciemos. Masculino de 38 años que sufre un impacto frontal a alta velocidad en el vehículo en el que viajaba. Usted lo examina. Paciente con Glasgow de 15, ansioso. Los signos vitales reportan frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 105/80. El paciente se queja de dolor en el tórax, pelvis y abdomen. En cada examen nacional, lo que nosotros les recomendamos a nuestros alumnos de nuestro curso presencial es que primero, para evitar perder tiempo en el examen, si bien saben que es 1 minuto por pregunta, primero lean las preguntas, como en este caso, la pregunta no tiene absolutamente nada que ver con el caso clínico. Así viene en el examen nacional. ¿Cuál es el órgano más frecuentemente afectado en trauma abdominal cerrado? ¿Hígado, vaso, esófago o intestino delgado? Pues bueno, la respuesta es el vaso en un 40 a un 55%. Siguiente pregunta, ¿cuál es el órgano más frecuentemente afectado? Ojo aquí, en trauma abdominal penetrante por arma blanca. ¿Cuál es el órgano más frecuentemente afectado en trauma abdominal penetrante por arma de fuego? Y por último, ¿qué tipo de lesión produce el cinturón de seguridad? Esta última pregunta es pregunta recurrente año con año sobre mecanismos de lesión, sobre todo en accidentes automovilísticos y demás, en el ATLS. Entonces, más adelante vamos a ver una tabla que tienen que aprenderse para repaso en casa sobre los mecanismos de lesión. Muy bien, ¿cuál es el órgano más frecuentemente afectado por arma blanca? Trauma abdominal penetrante, el hígado. Por arma de fuego, intestino delgado. Y el tipo de lesión que produce el cinturón de seguridad es una lesión por cizallamiento. Muy bien, los puntos clave en ARM en trauma abdominal cerrado. Impactos directos van a causar lesiones por compresión y aplastamiento. La lesión por cizallamiento es una forma de lesión que ocurre sobre todo por dispositivos de sujeción, como el cinturón de seguridad. Y como pueden ver ahí, fue una pregunta durante el ENARM 2017 y ENARM 2018. Órganos lesionados con mayor frecuencia, en este orden, vaso, hígado, intestino delgado. Las lesiones por arma blanca y por arma de fuego van a causar daño a los tejidos por laceración y porque los cortan. Y los órganos más frecuentemente afectados por arma blanca, pues va a ser el hígado, sobre todo porque ocupa gran parte de la superficie del abdomen, el hígado, el intestino delgado con un 30%, diafragma un 20% y el colon un 15%. En lesiones por arma de fuego, aquí cambia, el intestino delgado es el más afectado en un 50%, colon en un 40%, el hígado en un 30%, ya estructuras vasculares abdominales afortunadamente en un 25%. Todos estos porcentajes se los tienen que aprender porque son muy preguntables a modo de caso clínico. Van a ponerles un caso clínico de un trauma penetrante y la pregunta va a ser esa. Usualmente, ¿cuál es el más afectado? ¿Cuál es el menos afectado? Entonces, valdría la pena que nos aprendiéramos todos, incluso por porcentajes. Esto es lo que marca el ATLS, esto es lo que marca el curso del ATLS en su manual. Y para el repaso en casa, pues vamos a aprendernos esta tablita muy práctica, ya digerida, en cuanto al sistema de seguridad y el mecanismo de lesión. El cinturón de cadera de 2 puntos va a ser por compresión y por hiperflexión. Y aquí viene, se desgarra, hay abulsión del mesenterio, ruptura del intestino delgado, puede haber trombosis de la arteria ilíaca, una lesión pancreática. El arnés de hombro va a provocar lesiones por deslizamiento por debajo del cinturón y compresión. Puede producir esto fracturas costales, contusiones pulmonares, ruptura de víscera abdominal superior, desgarro o trombosis de arterias carótidas, subclavias, vertebrales. Y mecanismos de lesión por bolsa de aire es a través de contacto y desaceleración, mecanismo de lesión por flexión e hiperextensión. ¿Qué puede pasar?
úlceras de córnea, abrasiones de cara, cuello y tórax, ruptura cardíaca, lesión de columna cervical y fractura de vértebras torácicas. Continuando con la clase, pues vamos a ver ahora los métodos diagnósticos principales para determinar si hay lesión abdominal o pélvica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, evaluar la estabilidad de la pelvis, un examen de uretra, periné, de recto, determinar la posición de la próstata, un tacto vaginal y explorar los glúteos. Se debe de evitar la hipotermia, ya que esta contribuye a la coagulopatía y a la triada maligna, que ya vimos en la clase pasada. Y pues bueno, la anamnesis básica de cualquier exploración física, inspección, auscultación, palpación. En cuanto a métodos diagnósticos, continuando con ellos, la sonda nasogástrica puede ayudar a descomprimir el estómago, alivia la dilatación gástrica y es útil en caso de que se quiera hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Se extrae el contenido gástrico, pero si se extrae sangre a través de esta, pues hay que excluir un sangrado de la nasoorofaringe o un sangrado de tubo digestivo. En cuanto a la sonda vesical, ¿para qué es útil? Va a aliviar retención urinaria, va a ayudarnos a descomprimir la vejiga, igual antes de un lavado peritoneal diagnóstico. Datos que sugieren trauma del tracto genitourinario, hay que aprendérselos porque todas son indicaciones de uretrografía retrógrada para confirmar la indemnidad de la uretra antes de colocar una sonda vesical. Si el paciente tiene hematuria franca, imposibilidad para orinar, fracturas inestables de pelvis, un hematoma escrotal, equimosis perineal o la próstata alta, todo eso son datos que nos sugieren un trauma del tracto genitourinario. En cuanto a las radiografías que se toman en el servicio de urgencias en un paciente con trauma, pues bueno, las de ley, cervical, tórax, abdomen y pelvis. Solo si el paciente está hemodinámicamente estable. Eso es importante en los casos clínicos, ya que muchas veces, pues sí, se requiere un estudio de imagen, pero el paciente está hemodinámicamente inestable. No se debe de retrasar el manejo del paciente en trauma por llevarlo a un método diagnóstico. Eso es importante, pues se los llegan a poner en el examen, hay que obviar la respuesta del método diagnóstico y si viene a actuar, hay que actuar. En cuanto al ultrasonido FAST, que se define como la evaluación por ecografía focalizada en trauma, es uno de los 2 estudios rápidos para identificar sangrado en el ATLS. Tiene una especificidad comparable al lavado peritoneal para detectar líquido intraabdominal. Una de las desventajas pues, es que es operador dependiente, que no siempre está disponible en los servicios de urgencias. Si el paciente está obeso no se va a poder, si hay mucho aire subcutáneo o cirugías abdominales previas, pues limita la eficacia del ultrasonido FAST. ¿Cuándo solicitarlo para el examen nacional? Detectar causas de hipotensión no hipovolémica como un tamponaje cardíaco, en busca de líquido libre, sobre todo para detectar imágenes en pericardio, fosa hepatorenal, fosa esplenorenal, en pelvis o en fondo de saco de Douglas, es cuando vamos a solicitar un ultrasonido FAST. Muy bien, el lavado peritoneal diagnóstico es un estudio invasivo, detecta la hemorragia y lesión de víscera hueca, tiene una sensibilidad del 98% para detectar sangrado intraperitoneal y sobre todo es útil en pacientes hemodinámicamente inestables con trauma cerrado o penetrante. También está indicado en pacientes estables cuando no se dispone de un ultrasonido FAST. La clave para el examen nacional en pacientes con alteraciones hemodinámicas, aspiración de sangre o contenido intestinal, fibras vegetales o bilis en un lavado peritoneal va a ser indicación de la laparotomía exploradora urgente. ¿Cuándo se considera un lavado peritoneal diagnóstico positivo? Aquí está. Esto hay que aprendérselo para el examen nacional. Más de 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico, más de 500 leucos o una tinción positiva de Gram para bacterias. La TAC, ¿qué hay con la TAC para el ATLS en el examen nacional? Pues únicamente la vamos a utilizar en pacientes, otra vez, hemodinámicamente estables, compensados, en los que aparentemente no hay una indicación para una laparotomía de urgencia. Si no hay lesión hepática o esplénica, la presencia de líquido libre en cavidad sugiere lesión de tubo digestivo o mesenterio, eso también es indicación de laparotomía. Como claves en ARM, si es una lesión por arma de fuego, laparotomía.
Heridas abdominales por arma blanca, se tiene un criterio un poco más selectivo, ya que solo el 30% tiene lesión intraperitoneal. Y las indicaciones del APE en heridas penetrantes: alteración hemodinámica, proyectil de arma de fuego con trayectoria transperitoneal, signos de irritación peritoneal, eso es obvio que va a ser una indicación de la parotomía, signos de penetración de fascias. Más indicaciones del APE para el examen nacional, aquí las tienen todas: trauma abdominal cerrado, paciente hemodinámicamente inestable, un ECOFAST positivo, evidencia clínica de sangrado intraperitoneal, trauma abdominal cerrado con lavado peritoneal diagnóstico positivo, heridas con proyectil de arma de fuego que atraviesan cavidad peritoneal, que el paciente esté eviscerado, sangrado de tubo digestivo, sangrado de recto, tracto genitourinario por trauma penetrante, datos de peritonitis, datos de irritación peritoneal, aire libre, aire retroperitoneal o una ruptura diafragmática, o un TAC con contraste que muestra ruptura de tubo digestivo, lesión de vejiga, lesión del pedículo renal o lesión parenquimatosa visceral grave. Pues bueno, eso fue un pequeño repaso de la clase de trauma abdominal enfocado para el examen nacional en base a la TLS. Los invitamos a que se inscriban en nuestro curso presencial, el cual es impartido por médicos especialistas de cada una de las áreas evaluadas en el examen. Además, nuestros alumnos disponen de estas flashcards con puntos clave para el examen nacional, 200 flashcards divididas por especialidad, separadas por colores, con esos key points que marcan la diferencia para aprobar ese examen. Además, nuestros alumnos cuentan con acceso a la plataforma online 24/7, con las presentaciones del curso, con más de 9,000 preguntas para repaso y simulación en casa, y además de las clases presenciales. Bueno, nos vemos para la próxima.